tardes, Brasil. Yo soy Grace Maia, hablo de Buenos Aires. Hoy estoy acá con la escritora y alma sensible Silvia Plath. Ella escreveu 18 livros e la invitamos para charlar de sua última novela, Pequena Viena en Shanghái. Muchas gracias por venir, Silvia. Un gusto estar aquí y una sorpresa realmente encontrarme con una persona, una mujer de Brasil, muy agradable, muy bonita, que se esté interesando por la literatura argentina y por una larga entrevista con alguien de un mundo también medio complejo hoy en día, porque los escritores no somos como los periodistas que aparecemos todos los días en televisión o los actores con los que uno ve un espectáculo y ya puede charlar del espectáculo. Acá hay que leer un libro. Sí. No es cuestión de tirarse en una butaca y mirar una película y después invitar al actor, ¿no? Acá el trabajo es mucho más profundo y más comprometido, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, como te dije, yo estaba buscando una mujer para leer, porque estamos en esta movida de este momento donde nos damos cuenta de que los hombres tienen esta hegemonía en todas las artes, y yo siempre leí muchos hombres. Entonces empecé a pensar, no, tengo que me acordar de leer mujeres. Entonces pasé por varios libros y empecé varios. Y me di con Prohibido Despertar, es la segunda novela, ¿no? Esta novela del año 1983, 84, sí, creo que es mi segunda novela. Sí, la primera es Amigas. Sí, y después Prohibido Despertar, sí. A mí me sonó así como fue un disfrute, estaba de vacaciones, Marta y Delia eran como, me siento amiga de ella. Qué bueno, bueno, yo cuando las escribí, obviamente era mucho más joven, porque es del año 80, la escribí en los 80, y yo trato de no repetirme. Mis 20 libros son muy diversos, muchos tienen un marco histórico importante, como es en el caso de Pequeña Viena en Shanghái, y también tengo una novela que se llama La Rabina, tengo otra novela anterior que es Las Mujeres Ocultas del Greco. La Rabina fue finalista de Premio Planeta. Salió en Planeta, después editada en Penguin Random House. Y bueno, vengo trabajando desde los años 70 y pico, publicando desde los 80, y acá sigo trabajando. Y mi última novela, la primera en esta experiencia, si se quiere decir, tan coral y tan al mismo tiempo de culturas diversas, es Pequeña Viena en Shanghái, porque trata de el exilio forzado de los judíos de Europa con las leyes raciales implantadas por Hitler en Alemania, y que el resto de los países aplaudieron y recibieron, prohibiendo la entrada de judíos que querían escapar del infierno nazi, porque al comienzo no se pensaba en un exterminio total. Se pensaba sacarlos de sus lugares de trabajo, prohibirles tener hasta una radio, marginarlos de tal modo hasta ir empujándolos hacia el este, y porque la finalidad de Hitler era entrar aunque había hecho un pacto previo, entrar en la Unión Soviética. No, en esa época era Rusia. Era la Unión Soviética, porque había hecho un pacto con Stalin, ¿no?, de no agresión, y pensaba después invadir Rusia, que iba a ganar, y los pocos judíos que quedaran, llevarlos como carne de obra esclava a Rusia, para que se murieran de frío, porque no se les daba de comer, frío y hambre. Y también, pero alguien, para acelerar ese proceso, también no en el comienzo, se inventaron los que fueron llamados la maquinaria de la muerte, que son las cámaras de gas, los hornos, etcétera. Claro, los campos de concentración usaban los judíos como mano de obra esclava al principio, ¿no? Como vemos en Noche de Niebla de Resnais, sí, con este trabajo como industrial casi, ¿no? Sí, los usaban como mano de obra esclava, pero después, como la idea era suprimir, porque Hitler decía, si entramos en guerra es culpa de los judíos. Entonces empezó a alentar a toda la
población nazi y a los países después del Anschluss, cuando toma Austria y lo reciben aplaudiéndolo, y después se pliega Francia con tanto igualdad, égalité, fraternité, y entrega a sus judíos para que sean enviados a los campos. Y esta es la historia de un cónsul chino en Viena, mejor dicho, no es la historia de él, sino el desencadenante de la historia, que este cónsul hace visas para que los judíos que tenían alguna posibilidad de salir de Austria, también de Alemania, lo hicieran con esas visas, porque Shanghái era puerto libre en ese momento. Podían entrar, y además los no son antisemitas los chinos ni los japoneses, porque no conocen cómo iban a hacer, o sea que no repetían esa historia. Pero ¿qué sucede? Cuando entra Japón y ocupa China, ocupa también Shanghái, y al ocupar Shanghái, ¿qué sucede? Dan órdenes para que los judíos que habían logrado entre 20.000 y 30.000 judíos europeos llegar, fueran recluidos. Aquellos que llegaron después del año 1937 fueran recluidos en una zona llamada de reclusión para apátridas, que era el barrio de Hongkou, que no es Hong Kong, que era el barrio donde la miseria era moneda corriente, donde tenían que tratar de sobrevivir como pudieran porque había pestes, falta de comida, falta de medicamentos, y entonces esos judíos europeos, la mayoría de varias generaciones, sobre todo judíos que eran científicos, artistas, de toda índole, encontrarse en una situación tan dolorosa y al mismo tiempo impactante, por sus contrastes, hizo que tuvieran que trabajar y pelear con los chinos que estaban en la situación de miseria mayor para hacer los trabajos más humillantes y terribles, como juntar, perdón la palabra, pero como soy escritora digo la palabra, las mierdas que habían en la calle, porque la gente defecaba en los cubos, no había agua corriente, entonces eso quedaba en la calle. Pasaban las carretas que llamaban de las mierdas y también llevaban esos desechos humanos, los llevaban para usar de abono. Entonces, y si no, estaba la carreta de los muertos, que levantaban los cadáveres de los más pobres que estaban envueltos en papel de diario, tirados a la espera que pasara el carromato de los muertos. O sea, te hago el panorama histórico y terrible, pero dentro de ese panorama histórico terrible siempre hay luz. ¿Por qué se llama Pequeña Viena? Porque era un gueto abierto. Dentro de esa miseria, el que podía ganarse unos pesitos podía abrir una pequeña cafetería y ofrecer una Sachertorte como se come en Berlín o en Viena. En el barco, cuando llegan esas familias que son de mi invención, pero que podían haber sido también mis parientes, pues yo soy hija de alemanes y polacos, y ahí te doy también los enfrentamientos de sentimientos que se dan en personas que no son semejantes, porque hay un ingeniero sueco cuyo padre es traficante o vendedor de armas en el barco, y una de las muchachas más jóvenes se enamoran de él. No cuento toda la historia porque después va a haber otros sorpresivos encuentros entre jóvenes judíos con chinos, y los padres y las diferencias que existen en las distintas etapas de la vida para enfrentarse a las, como podríamos decir, a los contrastes más enormes, como el ser humano somos, alguien dijo una vez, un animal de costumbre, porque a la larga, a pesar de lo difícil, muchos murieron, pero otros sobrevivieron, gracias a esa fuerza que tiene el ser humano para sobrevivir en las situaciones más terribles, y también porque siempre hay alguna persona buena que ayuda a un semejante, ¿no? Y entonces quise contar esta historia que nace de una... O sea, de una situación que parece casi pueril, tonta, porque bueno, siempre la gente se va de viaje, de paseo, de turismo, y una amiga mía que es médica, el marido también, fue a un congreso en Shanghái, China,
ella lo acompañó esta vez porque era de la especialidad del marido, y Ceniza. alguien le dijo, busca un museo a Donata Chesi. Chelsea. Le dijeron, ¿por qué no vas a buscar un museo sinagoga? Ujú. Que hay, porque ellas sabían que el marido, y ella está casada con un judío hace muchos años ya, y tenía curiosidad para compenetrarse de esto que decían los judíos en Shanghái. Y bueno, dice, hasta que me hice entender que era un museo, que fue una sinagoga, finalmente llegó a ese museo, sinagoga, y se encuentran con que el nombre era del primer rabino, era Marcelo Rabinovich, igual que el marido de ella. Quedó como loca de entusiasmo. Me trajo marcadores de señaladores, dibujitos, y me dijo, tenés que escribir, vos que sos escritora, la historia de los judíos de Shanghái. Y le dije, Donata, escuchame, vos, no es una historia que yo conozco. Yo nací en Argentina, mis padres son europeos, pero vinieron a un país diferente. Y le dije, ay no, por favor, tengo otro plan en la cabeza. Entonces ella me mandó a hacer como hacen los hombres que quieren seducir a una mujer, que les empiezan a mandar mensajitos, pero ella me mandaba links. Ay, qué bueno. Links de internet donde mostraban fotos de esa zona en China, la más pobre, el sector donde se habían levantado pequeños comercios, lo que se llamó Pequeña Viena, que alguno que sabía peinar se ponía una peluquería, el que sabía cocinar hacía un pequeño negocio de ventas, donde había leyes propias, que los propios, perdón la redundancia, los inmigrantes, no inmigrantes, los refugiados, porque fueron obligados, implantaron sus propias leyes, porque si los pobres robaban a los pobres, ¿cómo hacían? No iban a justificar todo. Además era gente europea con una rigidez en sus costumbres que les permitió también sobrevivir. No tomar el agua que no servía, había que comprar el agua, había que cocinar los alimentos, porque si no había enfermedades que se convertían en una peste que nadie la podía frenar porque no existían medicamentos para hacerlo, y otras eran desconocidas. Y bueno, con ese rigor lograron también mantener una higiene que era casi imposible, porque te imaginas que baños y todo lo demás podía haber un lugar para no sé cuántas personas, y sobre todo no eran baños donde uno podía tirar un botón o una cadena y que los desechos se fueran, sino que los desechos quedaban. Así que imagínate los olores de los propios cuerpos, de los alimentos también que se cocían en las calles, porque la gente no tenía a veces cocina adentro y cocinaba en la calle. Y bueno, dentro de ese mundo, gente que estaba acostumbrada a ir a la ópera y todo lo demás. Y cuento todos esos romances también que se realizan, y también aquello que es los aliados por el eje de Alemania, los japoneses, se tenían una verdadera inquina con los alemanes, y los alemanes desconfiaban de los japoneses, pero como eran muy estrictos también los japoneses, querían respetar las reglas de su aliado, que en un comienzo había pensado enviar a los judíos que llegaran a Shanghái a un lugar, a una sinagoga, quemarlos o mandarlos a una isla desierta para que se murieran de hambre, pero no prosperó. Y se suceden todos estos acontecimientos que yo traté de darlos de una manera polifónica, que se escucharan también las voces de los chinos, de los ocupantes japoneses, de los suecos, italianos, checos. Sí, y bueno, para que la novela no fuera un ensayo ni un libro de historia. No parece para nada un ensayo. Es una novela que te enganchas con los personajes que están viviendo esta situación, que uno tiene más o menos a ver con la historia, ¿no? Como yo soy de Brasil, no soy de la religión, pero me identifico con los personajes. Y tiene muchas cosas que son muy sorprendentes. Primero, este cónsul que alquila un departamento para seguir ayudando a dar visas para los judíos. ¿No? Un cónsul japonés, pero eso es otra historia que hizo lo mismo. Increíble. Y que ese ¿Esto se pasó de verdad? Es más, pasó de verdad, y fue declarado justo entre las naciones, y en Israel lo homenajearon.
Y ese hombre, bueno, por eso digo, dentro de todos, porque los japoneses fueron muy crueles con los chinos, muy crueles. Cómo la individualidad, cuando hay un alma sensible, cómo alguien puede apiadarse el otro a su riesgo. El cónsul japonés, por ejemplo, que no está en mi libro, hizo algo similar, pero como era militar de carrera, cuando llega a Japón, por haber tomado una decisión de ayudar a judíos, que no debía ser hecho porque eran aliados de los alemanes, fue degradado en su grado, porque era militar, y tuvo que sobrevivir en la pobreza con sus hijos, y fue invitado a Israel, fue homenajeado y no quiso aceptar el dinero que le ofrecían, porque dijo que él lo había hecho por propia voluntad y porque lo consideraba así. Entonces, por eso me salió una nota que me hicieron en un portal de perfil, en el que destacan que yo digo, siempre hay alguien que podríamos decir un alma diferente, que se sale de la norma, de la monstruosidad. Vos sabés que Brasil era uno de los países de Latinoamérica más antisemitas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Brasil? Sí, que yo lo desconocía. No está en el libro. No está en el libro. La verdad, yo soy de Brasilia, que es una ciudad muy nueva. No, que la pero gente no es viene ahora, del pero hablamos de la época en la guerra. No es mucho nuestra realidad en mi ciudad. Y en Argentina no permitían la entrada a judíos, habló en esa época. Ah, mira. ¿Y tu familia viene para acá en este momento de la Segunda Guerra? No, si no está. No, por suerte, mi abuela en Berlín, en la época de los años antes de los 30, tenía 5 hijos, el marido se había venido a la Argentina a probar fortuna y se había olvidado de mandarla a llamar, como son los hombres, y ya habían pasado 7 años y vino una gran crisis económica. Mi abuela tenía cerca del Palacio de Charlottenburg, yo pude visitar la zona, no hay nada ahí que registre porque con las bombas destruyeron todo, y tenía 5 hijos y tenía 3 hijas mujeres y 2 varones, y dijo, yo con la plata que ahorré no tengo ni para la dote, fíjate, en esa época, para ayudar a casar a una hija. Y bueno, por la gran crisis en Alemania, decidió venir a la Argentina a buscar a su marido. Y vino para acá y llegaron en el año 29, cuando mi mamá era muy jovencita, era una adolescente. Y mi padre vino con unos hermanos de Polonia, que ahora es Ucrania, la zona en la que ellos nacieron, y los padres no quisieron venir, y el hermano mayor tampoco, que estaba casado con una niña pequeña, que siempre tenemos las fotos, tenía ojos violetas, realmente era muy bonita, una niña de unos 6 años, 5 años, y bueno, no quisieron venir, y porque dijeron, esto va a pasar, no va a pasar nada. Y bueno, los mataron en las cámaras de gas. O sea que parte de mi familia paterna fue exterminada. Y de la familia de mi marido, cuando me casé, me enteré que su padre se casó con la mamá de él, ya habían nacido los 3 hijos cuando le dieron la certificación de la muerte de su primera mujer y su hijo en un campo de concentración. O sea que son historias muy terribles. Yo por suerte tuve una infancia divina, lo pasé muy bien, tengo muchos amigos, y yo soy totalmente argentina, ¿no? Y me sentí siempre muy argentina. Es más, mis padres se naturalizaron argentinos, no querían saber nada de la ciudadanía polaca ni alemana, cosa que a mí no me permite sacar un pasaporte europeo. No querían saber nada de Europa. Y yo me crié con un espíritu muy argentino y muy porteño, muy de acá. Pero lógicamente uno crece y va conociendo el mundo, y mi madre hablaba alemán, leía en alemán, y mamá quería hablarnos en alemán para que nosotras digo, pues somos 4 hermanas mujeres, aprendiéramos a hablar en alemán. Y yo me ponía tercamente, era una nena, decía Alemania no, alemán no, no quiero hablar en alemán. Ahora, la verdad, estoy muy arrepentida, comprendo bastante el alemán, pero no quería por nada del mundo hablarlo. Y cuando viajé a Berlín me di cuenta que entendía casi todo lo que la gente hablaba, porque mi madre hablaba con alguna amiga. Pero cuando yo comprendí que esa historia de gente que había nacido en la zona que había nacido mi madre, Austria, Alemania,
fue a Shanghái, es cuando pude meterme, después de un año de investigación, en la carne de todos los personajes. Yo dije, yo nací en Buenos Aires, pero si mi madre hubiera viajado, mi abuela hubiera decidido ir, se hubiera quedado en Alemania, hubiera conseguido la forma de escapar, a través de alguna visa o de alguna manera, capaz que yo hubiese nacido después de la guerra, vaya a saber dónde. Entonces, esa, como decía Rainer Maria Rilke, el gran poeta alemán, nuestros antepasados están en nosotros como sangre que bulle y gesto que asciende. Entonces dije, en ese momento dije, bueno, hay alguien dentro de mí, en la memoria, en los genes memoria, que me piden que actúe escribiendo un libro. Y bueno, y así nació Pequeña Viena en Shanghái. Ahí tu amiga te dio como algunos links sobre algunas cosas que no sé si fue de un museo que Sí, buscó, sí, me dio. pero hay descripciones muy precisas. Hay una descripción increíble como la llegada del puerto en Shanghái, que describe los personajes, el olor, es muy detallada. ¿Cómo fue esta búsqueda de, no sé si llegaste a viajar allá? No viajé. Además, Shanghái ahora verde. era una ciudad fascinante, como New York. Entonces, en la Shanghái de ahora, cuando uno escribe una novela, y eso de parte del cuento de la gente, sí, podría haber ido al barrio, pero eso me hubiera demandado mucho tiempo, mucho dinero, y yo ya estaba metida en la historia. No quiere decir que no viaje, pero sería para otra situación, para mi disfrute personal. Por ejemplo, yo tengo una novela que se llama Las mujeres ocultas del Greco, que se editó primero en Planeta y después en Random, donde sí viajé a Toledo, porque Toledo es la Toledo de la época del Greco, cuando el Greco vivió en Toledo. Fui a ver las pinturas, entonces eso me sirvió. Entré al archivo del municipio, busqué mapas de la época del siglo XVI y me puse a investigar qué se comía en la época, cuáles eran los conflictos del rey, cómo era el momento en el mundo, la famosa Armada Invencible. Y bueno, estudié muchísimo y surgió esa novela de investigación, que la hubiese podido escribir sin ir a Toledo, pero Toledo en España se mantiene casi igual, ¿entendés? Es una ciudad que la parte antigua es como un alajero, y bueno, y están las pinturas de él en las iglesias, y está lo que se supone que era la casa del Greco. Pero volviendo a esta novela, era ir a un Shanghái que ya no queda casi nada de... Está muy futurista. Está todo, entonces yo dije, no, y ya tenía en la cabeza, me compré muchos libros, no quiero decir el nombre, pero viste que hoy en día entras a internet y te compras los libros, empezás a averiguar qué libros hay sobre Shanghái, sobre la Segunda Guerra Mundial, la guerra entre Japón cuando estaba Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Entonces tuve que leer muchísimo, y yo le comentaba a mis amigas, les decía, bueno, no sé cómo, si voy a terminar el libro, pero que no tengo Alzheimer, es seguro, porque hay tantos nombres y tantas cosas en la cabeza, y manejar esa historia con los elementos y crear un romance, crear todo lo que hay. Dije, bueno, y estoy muy contenta del resultado, porque la repercusión es enorme, te digo la verdad. No hay, casi todos los diarios me han sacado notas, entrevistas. No es fácil en esta época que te den una página entera en los diarios más importantes, ¿no? Y también en los portales de Infobae, de Perfil. Yo estuve viendo bastante reportajes en la tele, en y en televisión y en radio. Y dije, bueno, parece que a la gente le interesa, porque algo hay que pedirle a una novela, decía Henry James, es que sea sincera. Yo no me animaba a empezar a investigar y escribir hasta no sentir sinceramente, no estoy hablando de un libro que se llama Sinceramente, sino de esa manera sincera en que yo podría contar la historia, que no suene a artificio y que no se note todo lo investigado. O sea, lo investigado tenía que estar unido, imbricado a la historia de los personajes, porque ya estamos en el siglo XXI, no puedes contar igual que en el siglo XVIII o en el siglo XIX y describir
por ejemplo, hacer 20 páginas de descripciones de un lugar. Ahora la descripción y lo histórico, lo geográfico, está unido al acontecimiento. Es como si estuvieras viendo una película. Vos tenés que escribir como si fuera una película, sí, para que la gente entre en la historia. Entonces, el personaje tiene, la parte que el cirujano, el hombre mayor, lo capturan para que vaya a curar a Mao Zedong, necesitaban cirujanos, porque me aparte moría, de la guerra... empecé a llorar. Sí, en esa... Y yo dije, esto tiene que ser natural, no artificioso. Entonces se me ocurrió, no quiero contar la historia, esa muchacha de noche que aparece, que no sabes quién la envía, porque también no está hecho de superhéroes el mundo. Si bien aún aquellos que daban las visas eran seres humanos comunes y corrientes que se rebelaban contra la maldad que se había impuesto en el mundo a través del odio a los judíos, porque es verdad. Sartre dijo una vez que si el judío no existiera, aquel xenófobo o el que necesita el chivo expiatorio lo inventaría. Sí. Todos sabemos que nada, en realidad yo no creo en la raza, la palabra raza me parece espantosa, somos todos iguales, y el judío en realidad es un pueblo. Nosotros no somos una raza, porque vas a ver gente de todos los colores y las comidas nuestras son diversas. Los judíos que vienen de los países de España o de los países de Oriente, no Asia, ¿no? Como Irak o Siria, tienen comidas totalmente diversas. Yo tengo un libro de recetas, Mi cocina judía, que es una autobiografía con recetas, donde cada uno comía según los países en los que vivía. Mi mamá hacía Kartoffelpuffer, que es una comida bien alemana, que te la venden en la calle, que es papa rallada y asada como si fueran unos bollos. Entonces, claro, los países de la guerra en Europa, todo estaba basado en harinas, en tubérculos y en lo que fuera, y de un pollo se aprovechaba la grasa, las patas y todo, pero en los países de Oriente, los judíos que venían de Turquía, de otros lugares, comían lo que se comía ahí, en hojas de parra, con almendras, una comida muy exquisita, muy minuciosa, y también correspondiente al estilo de la mujer que vivía nada más que en la cocina, que no estaba integrada al mundo, que no salía junto a los hombres, el café era para los hombres, no es como la mujer europea que iba a la ópera, que iban a comer afuera, no, totalmente distinto. Entonces, en este libro también quise remarcar la posibilidad de acercamiento entre chinos, judíos europeos, y también destaco en la novela, porque existieron los judíos bagdadíes, que no sé si todavía permanecen allí, que llegaron siglos atrás por la ruta de la seda a China, que son justamente sefaradíes, viniendo de lo que se dice sefaraditas, a los que antiguamente hablaban ladino, que es el lenguaje antiguo de los judíos sefaradíes, mientras que eso es muy interesante, nunca tenía escuchado esta diferencia. Sí, y entonces comemos totalmente distinto, tenemos costumbres totalmente. Yo cuando era chiquita me acuerdo, mi mamá, que era muy formal, decía, ay, eso es cosa de turcos. Pero eran judíos que no eran turcos, como nosotros nos decían, es de rusos. Yo no provengo de familia rusa. A lo mejor sí, porque en los siglos no sabes de dónde vinieron. Y después investigando, vi que en pequeña Viena, en Shanghái, investigando, en el norte de China habían llegado por los pogromos, las persecuciones a los judíos en Rusia, que venían los cosacos y arrasaban con todo, habían huido por tierra algunos y por otros con el transiberiano, a una ciudad del norte de China que se llama Harbin. Y habían creado como una comunidad bohemia de músicos, de pintores, y es muy interesante. Y estos bagdadíes, que yo cuento que están en la novela, habían hecho fortuna con los ingleses, porque se habían dedicado al comercio textil.
algunos de ellos eran banqueros, y cuando llegan los alemanes y están instalados ahí, algunos como buscaban el dinero, la plata busca la plata, el dinero busca el dinero, ellos consideraban, los bagdadíes, que los judíos que eran refugiados eran pobre gente, pero que eso iba a pasar, que la Alemania era algo pasajero, que y a ellos no los tocaron, porque ya estaban tan imbricados, hablaban chino, con la cultura china, que no los mandaron a ninguna zona parapátrida, al contrario, los chinos estaban muy contentos porque esos eran gente que ofrecía mucho trabajo. Así que es muy enigmático todo, ¿no? Yo, para mí, fue una sorpresa. ¿Vos tenés algún momento una intención de hacer como una crítica a algunas? Hay muchas cosas que son que causan mucho ruido, ¿no? Todas estas, la cuestión de los suecos, de armamento, de algunas empresas alemanas que trabajaron para la guerra. Y la guerra no se hubiera podido realizar si Hitler no hubiera tenido el apoyo de las industrias. Y en este sentido, como cuando mencionas esto, ¿pensaste como que estabas haciendo una crítica o no, solamente hacer yo, parte? ¿se acuerda? No sé si recordarás, había un gran escritor francés que decía que su novela es como un espejo que se pasea por el camino, Balzac. Entonces yo lo que quise dar es ese espejo que se pasea por ese camino de la Segunda Guerra Mundial, mostrar. Fíjate que yo en ningún momento pongo ácido sobre una herida. Al contrario, yo muestro cómo esa gente trata de vivir, pero es real, en cualquier país del mundo, sin la industria, sin la gente de plata, sin el apoyo de ellos, no hubiera prosperado. Hitler se llamaba Schicklgruber, de apellido, que es horrible, era bajito, feo, y bueno, toma alcance porque en realidad había algo que se estaba gestando desde la Primera Guerra Mundial. El bigotito ridículo, 3 veces. Me encantó. Y que bueno, que estaban... el orgullo alemán estaba muy herido después de la Primera Guerra Mundial. Que se metieron en la Primera Guerra no vale la pena, no la tomo. Fue una tontería enorme, murieron muchísimos alemanes y ellos querían recuperar el honor alemán. Entonces se le ocurrió a Hitler que si unimos a los alemanes en contra de un culpable, va a ser más fácil. Y bueno, se le ocurrió la idea de perseguir. Aparte era muy bueno porque si echás a todos los judíos te quedás con todas sus tierras, con sus negocios, con su fortuna. Y a los pobres es muy fácil matarlos. Los pobres, entre que salen a ganarse el pan todos los días, los castigaban en la calle y ya se morían. Entonces era una manera muy especial. Un poco lo que hicieron los reyes católicos en España. Cuando en la Inquisición empezaron a quemar judíos y no se convertían al catolicismo. Era otra forma porque dentro de todo terrible, pero bueno, había la opción de convertirse. Acá no, porque acá inclusive buscaban hasta la 5ª generación de judíos. Por eso muestro que niñas criadas en un convento de monjas, en un colegio católico, y fue así. Yo conocí gente que fue criada en colegio de monjas, que se pensó católica, porque los padres se habían convertido. Era muy común, a comienzos del siglo XX, fines del XIX, que los judíos que tenían una carrera como músicos o científica, se casara con muchachas católicas y para hacerle la vida más fácil a los hijos se convirtieran. Pero después buscaban hasta la 5ª generación que no hubiera una gota de sangre judía, y eso es tan ridículo porque todos tenemos no sabemos de dónde vinimos en realidad. Yo no sé, porque muchos me dicen que parezco eslava. Hoy, como se hace un test de sangre, dice, parece que tenés un poco de sangre, de sangre africana, tenés un poco de sangre escandinava, tenés un poco de sangre china, a lo mejor. Es que a la cuestión de las razas hoy, encima con la cuestión de la genética, podemos probar que no existe. Sí, pero no existe. A mí me molesta que todavía
se hable de esa manera. Yo estoy con todos los migrantes del mundo, quiero decir, si hay algo que yo quiero dejar sentado aquí, que el migrante pobre es el único desechado. Si vos querés agarrar tu fortuna, irte de Argentina donde a vos se te antoje, vas a ser bien recibido porque venís con una fortuna. El que va, el migrante pobre que llega con un barquito, que cae en el mar. Pero a mí lo que me llama la atención, ya que estamos acá hablando de todo el Papa, porque el Papa se conmisera solamente de aquellos migrantes africanos que llegan, pero se olvida también de los migrantes latinoamericanos, venezolanos, nicaragüenses, que están en una situación de hambre terrible, que tienen que cruzar fronteras y a veces venir a pie, porque no tienen manera de sobrevivir, ¿no? Entonces yo cuando cuento esta historia no se terminó. Quiere decir, todos los migrantes del mundo, si bien no hay una persecución, digamos, también. Sí, porque el hambre y la falta de trabajo y la enfermedad están bien. Y el prejuicio con las clases sociales, ¿no? Hoy en Brasil vivimos esto, como también una cuestión de son pobres y que ya no importa si es blanco, si es negro, pobre. Entonces como... Sí, un gran futbolista o un actor o un gran poeta, entonces es brasileño, como es lo mismo que los judíos. Si vos sos una persona destacada, sos argentina. Si no, sos una judía. Si vos sos un negro destacado que probaste llevar muy alto la bandera de Brasil, sos brasileño. Si no, sos un negro. Sí, es muy triste esto y vivimos como una vuelta de esto. Yo me identifico en una parte que el médico, ¿no? Jonas, habla que se siente un poco culpado de no ter visto que o que vinha tão grave como a irmã que se foi a Estados Unidos. Sí, sí. Y yo me sentí identificada en este sentido porque estas elecciones yo tampoco veía que iba a ser tan grave. Yo no pensaba que... Nadie piensa. Nadie piensa. Y nadie pensaba. Que la maldad humana llega a este pico y después de tenermos vivido todo esto, pensar que estamos discutiendo este nivel de violencia. Es ridículo. Yo pensaba que no iba a ser electo, pero si fuera, no pensaba que llegaba a este nivel. Y yo cuando leí, te entiendo, realmente no se podía pensar. No, por eso es que mi libro transcurre en esa época, pero la esencia del ser humano es lo que no cambia. Y la cuestión de la culpa, esta culpa de sobrevivir, la culpa de no tener decidido, la cuestión de la culpa religiosa, ¿no? Sí, sí. Y es un poco mezclada también con la cuestión de la paranoia, como están muy presentes todo el tiempo en la narrativa. Sí. ¿Cómo pensás esto, la cuestión de la religión y de la culpa? Bueno, la religión judeo-cristiana nos impusieron la culpa, la idea del pecado, mucho más en la religión católica que en la judía, porque nuestros rabinos se casan, tienen hijos. O sea que para nosotros la virginidad no es un bien, digamos, palabras corrientes. Una mujer se casa, no es por eso impura. No vemos el celibato para una mujer. Si una mujer se quiere dedicar a hacer bien, puede dedicarse teniendo hijos, casada, divorcio. Existe el divorcio en el judaísmo hace años, pero yo no soy religiosa. No, o sea, yo creo que la religión que el hombre no está creado para la religión está creada para que el hombre viva mejor. Entonces nosotros tenemos que tomar de la religión lo que nos viene bien y lo que nos hace mejores. No matarás, no robarás, todo lo demás, pero eso del fanatismo, y además, ya que hablamos del Me Too, y acá, imagínate en esa época lo que era, que no existía la posibilidad, las mujeres quedaban, se sabe que en la guerra es cuando más sexo se tiene, porque si vos pensás que te va a caer una bomba y te va a matar, ¿qué vas a estar pensando? Y si quedo embarazada, no pensás nada. Y el hombre que está también menos piensa, porque los hombres piensan menos en esas circunstancias, pues los mandan al frente y todos no quiero decir que siempre, pero esa mujer, si sobrevive,
queda con ese hijo. Por eso la religión judía puso en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que el hijo que nace tiene la religión de la madre. ¿Pero por qué lo hacían? Porque las mujeres eran violadas. En las guerras, ¿qué hacían? Tomaban el botín y violaban a las mujeres. Entonces, ¿quién sabía quién era el padre? Era así, para acordarse cuando la tomaban, la violaban, le pegaban, con violencia iban a buscar al padre. No, se sabía que la madre, que ese hijo es de esa mujer. El padre no existía, desaparecía. Entonces es así, pero yo no soy una persona... Yo creo que la religión en sus principios éticos. Yo creo que el hombre se salva por sus acciones y no por su fe. Si vos estás todo el día rezando y sos una mala persona, no haces el bien a nadie, te interesa... Si hay un Dios, yo creo que si yo fuera Dios, aunque nunca dicen que una mujer puede ser Dios, yo no perdonaría a una persona que está rezando todo el día, yo perdonaría a la persona que tiene buenas acciones. Claro. Estas personas que son los personajes del libro, ¿son basadas en personas que conoces? ¿Mezclas las personalidades? En realidad... ¿Cómo creas los personajes? Algunos son muy... Creo que no hay un protagonista, ¿no?, en la historia. Un poco cambian y a ciertos momentos estamos con papá, estamos con Hannah, va cambiando. Y me quedé ahí pensando cómo fue criado estos personajes. Sos muy astuta que te diste cuenta. Yo no quería hacer una novela que hubiera un héroe, una heroína. Yo quería mostrar lo terrible que era sobrevivir en esas situaciones. Por eso el médico italiano del barco, amoroso, yo también me enamoré de él. Yo lo creí y me enamoré. Me acordé de los actores italianos de mi época que a mí me encantaban. El muchacho, el ingeniero, que era muy bueno, después se presenta voluntario. El padre es el que lo lleva al armamento. Las mujeres chinas que eran prostituidas. Los fumaderos de opio, los colis que iban caminando y corriendo llevando a la gente en los rickshaws, todas esas personas son víctimas. Sí. Kafka, que ese muchacho que se hace llamar Kafka, que era como un pariente, un descendiente en honor a Kafka, todos, y Jonas se llamaba un tío mío. Quise buscar como nombres alemanes, y el hermano Joaquín, que era Joachim, un tío mío, y Frida se llamaba una tía mía. Y entonces yo me sentía más cómoda, y Poleman son unas amigas mías católicas. Una amiga mía católica, y que inclusive fue un colegio de monjas acá, y que ella dice que toda la familia es católica, pero después vi que hay Poleman judíos y católicos. Entonces porque me gustó el juego de que podían hacer las dos cosas. Y Schranz, el apellido de mi madre era Schranz-Nas, doble apellido. Entonces le puse Schranz por mi madre. ¿Y el papá? ¿Jonas? Jonas era un tío, porque mi padre se llamaba Moisés. Y se hacía llamar Mario, era muy coqueto y estaba muy asimilado a la cultura argentina, era viajante de comercio, muy buen mozo, muchas mujeres por todos lados. Entonces se hacía llamar Mario. Y ponerle Moisés era un nombre muy raro entre los judíos alemanes, que ya estaban muy acostumbrados, no me gusta la palabra asimilado, sino ya muy integrado a la sociedad, varias generaciones. Tenían nombres más alemanes o bíblicos. Y Moisés circunscribía mucho. Hay una novela mía que se llama Lástima, se sabía, boleros que matan. Yo tengo, si vos me das tu domicilio, o si querés que te lo manden acá, yo te hago llegar. Y cuenta la historia un poco en el final de la novela, de mi padre, que murió asesinado, de verdad. Él era joyero en Tucumán, fueron a robarle, y hace de eso 25 años, y cuenta un poco su historia del viejo joyero polaco. Y entonces aquí quería hacer que todo fuera bien europeo, ¿no? Mi papá vino muy joven aquí y hablaba sin acento, un castellano perfecto. Y como era viajante, y bueno, yo digo siempre, esos hombres que se sentaban a la mesa sin ser rico, pagaba a todo el mundo, y nosotros vivíamos en un departamento alquilado, pero él invitaba a todos. Bohemio, ¿no? Sí. Hablaste un poco sobre querer que pareciera una película. Realmente como empieza un poco como flash forward, tiene como adelanta un poco, y tiene unas elipses como cuando se pasa una cosa horrible con Hannah. Cuando
Cuando haces estas elipsis de no narrar o que se pasó o hecho, ¿es intencional para criar Sí. o viene un poco de la forma que escribes? No, 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 fue intencional, fue intencional. No te olvides que el cine, vos que se nutre de la literatura. Como decía Eisenstein, no hay director que pueda hacer una buena película con un mal guión. Pero yo soy una gran amante también del cine, entonces yo veo las imágenes, las veo. Yo cuando escribo también, aparte de las palabras, veo las imágenes. Entonces yo veo la situación, la veo, entonces quiero describirla. Huelo los olores. En el cine no podés oler, pero también vos te imaginás, yo cuando era chica, era todo, Hollywood era así, todos eran, vos veías un mercado persa y era todo, las mujeres pasaban con velos de gasa, eran todas bellas, medio rubias, pelirrojas, de ojos claros, y eso era en la década del 50 y pico, 60, cuando era chica. Cuando empezó el cine, el neorrealismo italiano, y vos veías en la guerra la suciedad, la ropa desgarrada, inclusive después cuando películas ambientadas en la Revolución Francesa, la gente sucia porque no había baños, y a mí me fascinó eso. Digo, yo quiero dar los contrastes, quiero dar los olores, quiero dar... y eso es lo que yo busqué en esta novela, que la gente entre en ese mundo. Y cuando escribes, como estás escribiendo una novela, sentás todos los días y escribes y Mira, te forzas, ya tiene un recorrido muy grande, No, pero no, cada novela es una forma. Una forma distinta, pero te cuento algo. Yo aparte de ser escritora, tengo un marido médico, un hijo médico, por eso pongo los médicos ahí, porque le tengo mucha admiración a los buenos médicos, no, porque yo no tengo, hay médicos que, o lo único que hacen medicina para otra cosa, nada más. Tengo hijos, tengo nietos, tengo una vida, tengo amigos, tengo alumnos, porque tengo taller literario, entonces, y han pasado los años, y hay días que no me siento bien, y bueno, entonces trato de escribir todos los días, cuando estoy en una novela, pero esta novela primero estuve un año escribiendo y tomando datos, antes de empezar a escribirla, porque no es una novela de que podés escribir... Claro. Si no te consubstanciás de esa época. Tenía que leer mucho de historia, mucho de la guerra, mucho de las costumbres de los chinos, de las costumbres religiosas de ellos, ¿no? Entonces, para que no parezca una enciclopedia, tuve que descartar mucho. O sea que escribo cuando puedo. Mi mejor hora es la mañana. Pero no siempre, porque también voy a un lugar... pilates, porque si no se te endurece la rodilla, si estás mucho sentado, la espalda, cosas. Yo comencé a escribir cuando se escribía en una máquina de escribir con papel carbónico. Yo agradezco la tecnología, porque la tecnología te permite pegar, subir, borrar, bajar. Yo no reniego de la tecnología, la agradezco. Otra cosa, como yo leí, no tuve oportunidad de leer todas las obras, pero veo que la mujer tiene un rol que yo como mujer me toca, me identifico, pero tampoco veo así que tiene un estilo de mujer, ¿no? ¿Cómo pensás la mujer hoy en la sociedad y cómo pensás imponer la responsabilidad de poner personaje femenino, ¿no? En realidad siempre hay muchos personajes femeninos en mi novela, y las mujeres son mujeres fuertes. Yo creo que la mujer se hace lugar a través de la acción, no a través de lo declamado. Yo me acuerdo de las hermanas Brontë, me acuerdo de todo lo que padecieron las mujeres, pero se fueron haciendo un lugar con la acción, con la acción. No estoy de acuerdo con la victimización de la mujer, sino con la justicia que tiene que dar el castigo necesario y darle la protección a la mujer, porque no sirve de nada, hablando del Me Too, poner una circunvalación que no puede, igual la matan, van al colegio cuando van a trabajar y le pegan un tiro. Tiene que haber una manera diferente de educar
porque hay madres machistas. Sí, creo que está ahí. Entonces hay que buscar a la madre. Sí. Hay una película española de hace muchísimos años que te llamaba Te daré mis ojos. Es excepcional, trata de buscarla, Te daré mis ojos. Una mujer muy bonita que está casada, muy joven, con un hombre que le decía, ¿de quiénes son esas piernitas tuyas? ¿De quiénes son esas manitos, de esa boquita, esos ojos tuyos? Ella le tenía que decir así mientras él le hacía el amor, que ella era toda de él. Pero él le pegaba, le pegaba de tal manera, cuando se ponía nervioso, como una vez le rompió los riñones. La madre venía y le decía, hija, tu marido es bueno, ten paciencia. Hasta que ella se da cuenta, deja la casa, empieza a instruirse y termina siendo guía en un museo en España, donde ella aprende del arte, de lo que ve, del Greco, de otros grandes pintores del Renacimiento. Entonces ella empieza a ver con sus ojos la vida. Por eso ya es como una metáfora, no va a darle los ojos ni la piernita ni la manita, aunque se lo dé, es porque ella en ese momento quiere dar, porque es recíproco, no te daré mí. Entonces yo creo que ese tipo de mujer que comprende la realidad y lucha, es la que va finalmente a lograr que el mundo cambie. Hubo una revolución industrial en el siglo XIX, ahora yo creo que la revolución en la época es la de las mujeres. Yo también creo que estamos ahí haciendo estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Silvia, muchas gracias. Se quedó corta la charla porque, la verdad, el libro da para charlarmos mucho más, tiene muchos despliegues, de muchos detalles interesantes. Yo súper indico, es un libro lindísimo. Bueno, indico los que leí. Bueno, ya tantos años que no sé si lo van a encontrar. Pero este es el que quiero que vos pongas el acento. Y yo hablé de todo un poco, ¿sabés por qué? Bien en Shanghái. Para que la gente no se aburra. Está lindísimo, no fue nada aburrido, fue divertido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y suerte en nuestro país. Gracias. Chaucito. Chaucito.